Quiero leerle Esdras 1. Esdras, Nehemías, Zorobabel, fueron los que eh, comenzaron la vuelta a casa. Cuando Israel se aleja y Judá se alejan de Dios, Dios los manda 70 años de cautiverio a Babilonia. Ahí viene Nabucodonosor, que se los lleva. Ahí viene la historia de Daniel, ¿no?, que vemos en la Biblia. Pero después de los 70 años, Dios puso peso en algunas vidas para que ellos volvieran, ¿sí?, a Jerusalén y lo comenzaran no solo a reconstruir. Primero se reconstruye Jerusalén, luego se reconstruye primero se reconstruye el templo y luego se reconstruye Jerusalén, así es. Pero los que vuelven primero empiezan a reconstruir sus casas, a reconstruir lo que quedaba, lo que no quedaba, y lo vuelven a hacer y vuelven a levantarlo. Ahora, para eso, Dios tiene que tocar no solo a esas personas. Hay varios en la historia de Esdras y de Nehemías. Ellos dos cuentan la historia de cómo es la reconstrucción, qué es lo que empiezan a hacer. Pero no solo toca esas vidas para que ellos puedan volver, sino que toca la vida del rey. En ese momento, Nabucodonosor había pasado, y que eran los babilónicos, y ahora venían los medos y los persas, de entre ellos el rey Ciro y el rey Darío, ¿sí? Hubo varios Ciro y Daríos ahí, 70 años después de Nabucodonosor, y empiezan a regresar. Y acá empieza esta historia de regreso. Esdras, empiezo con el 1. Ciro permite el regreso de los desterrados. El primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo al reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Escuchen, ¿no? Ciro, en la historia, si usted estudia historia o lee libros de historia, Ciro fue uno de los reyes más sanguinarios y más destructivos que hubo en la historia. Cuando hablan de Ciro, es el que más mató, el que más destruyó, el que más sangre derramó y el que más pueblos destruyó. Pero fíjense lo que dice: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Por eso es que tenemos que entender que nosotros cumplimos propósito, que aún el brujo de la esquina cumple un propósito de Dios. Ya luego, se terminó, no predico más. Usted no puede, tiene que entender de que todos vamos a cumplir un propósito de Dios, aún el peor satanista, el peor enemigo que podemos tener. Todos tienen que cumplir propósito. Y si usted tiene un propósito, Dios va a mandar al que tenga que mandar para que usted lo cumpla. Puede darle un aplauso al Señor, si lo cree. Dice, me encargó construirle un templo. Ciro dice eso, me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío, y que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándole plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Voy a saltar porque lo voy a leer todo primero porque después quiero desarrollarlo rapidito. Esdras 3:6 sigue diciendo: 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén, y la fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesúa, hijo de Jehosadac, junto con hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la construcción del templo del Señor a los levitas mayores
de 20 años de edad. Sigo en Esdras 4, 23. Cuando Rehum y Simsai y sus colegas oyeron la lectura de la carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción del templo. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. En ese tiempo los profetas Ageos, Esdras 5, sigo, esto es el resumen, en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Sin embargo, Tannai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿quién les dio permiso para reconstruir ese templo y restaurar esa estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo, pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión. En Esdras 6, ya finalizando, dice: entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tannai, gobernador de la provincia situada al rey del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténgase bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se construya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni a los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto, que ustedes tendrán que ayudar a los ancianos de los judíos mientras que reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denle a los sacerdotes de Israel todo lo que necesiten, sean becerros o carneros o corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta provéanle toda la sal y el trigo, y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. Tannai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo habían ordenado el Dios de Israel, y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Amén. Tremendo. Ustedes lean, porque yo hice un resumen, tuve que hacer un resumen porque me llevó 5 minutos a leerlo por lo menos. Pero la historia es tremenda. Y después cuando siguen en Nehemías es fantástico lo que hizo Dios. Es fantástico porque los reyes estaban allí a miles de kilómetros. Entonces, cuando ellos empezaban a hacer algo, los de los costados, los de los pueblos, no querían que el pueblo de Israel se levante, se vuelva a levantar. Pero Dios tenía un propósito ya establecido. Dice, en Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Gracias. Todo tiene su tiempo. Entonces muchas veces nosotros no entendemos los tiempos de Dios. Muchas veces no podemos situarnos y solo vemos el árbol que tenemos enfrente. No podemos ver todo lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Dígame amén, por favor. Créalo. Todo lo que Dios tiene para ustedes, lo que Dios tiene para sus familias, que tiene para sus hijos. El ver familias acá adentro es
Es glorioso. Porque Dios empezó con un padre, o Dios empezó con un hijo y vinieron los padres, vinieron los nietos, ¿no? Entonces usted tiene que creer que tiene un propósito en los caminos del Señor. Que no es solo vivir, tener hijos, pasarla, bueno, estar bien económicamente. No, no es solo eso. No alcanza, no alcanza. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito y cuando llegue el tiempo, hasta el enemigo va a bendecirte para que lo cumplas. Tiene que creerlo. Dios tiene sueños para poner en su vida. Hay muchos que los tenemos. Hay muchas palabras que ya se nos fueron dadas, porque hay muchos que teníamos sueños, pero después vinieron palabras que lo que hicieron es decir, che, sí, eso que estaba soñando es mío. Eso es lo que yo te dije en un sueño, ahora te lo hablo por medio de un profeta. Y lo voy a cumplir con vos. A mí me hablaron de un negocio en 2005-2006. Hasta el 2020 yo no tuve un negocio. Siempre trabajé más allá de que fui socio tuve una sociedad de un negocio, pero no era mío. Pero todo ese tiempo fue el creer y el caminar en fe que en algún momento iba a suceder. Yo estoy seguro de lo que Dios va a hacer porque ya no solo lo soñé, sino que Dios me lo confirmó. Entonces, cuando vienen los momentos esos que vos decís, wow, parece que todo se acaba, es el momento donde vos tenés que recordar las promesas y tenés que recordar lo que Dios dijo y empezar a caminar. Es lo que hicieron, por eso estamos los profetas, por eso están los pastores, para que te impulsen. Dice que ellos se mantenían por lo que decían los profetas y ellos caminaban de acuerdo a lo que decían los profetas. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Sí, por favor, denle un aplauso al Señor, porque Él lo va a cumplir en tu vida. Lo que pasa es que a veces creemos que Dios se olvidó que su voz no fue la de Él, que lo que Dios nos hizo soñar o lo que Dios nos habló por medio de alguien, tal vez se equivocó. No podemos dejar de ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo sé que a veces los momentos son difíciles y hasta a veces parece que retrocedemos. Porque pasa eso, te lo puedo decir por experiencia. Ellos te pueden decir las veces que llegué llorando a la casa de ellos. Porque parecía que se acababa todo. Sin ningún tipo de duda que es así. Pero no, vos tenés que seguir firme, no importa. Seguí. Esa es la voz del profeta, la voz del pastor diciendo, no importa lo que esté sucediendo. Siempre se acaba, yo le decía, se acaba. Si mañana me rechazan un cheque, se termina, empiezan una catarata y ya. Y la verdad que hoy no sé qué va a pasar mañana, pero yo sé que Dios va a cumplir la promesa que me hizo. Dios la va a cumplir, entonces en vos también, no sé cuál es tu problema, si la familia, si un negocio, si el banco, no sé cuál es, pero yo sé que Dios va a cumplirlo, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos también, amén. Dios nunca deja que su palabra vuelva vacía sin producir fruto. Como el agua cae y vuelve a subir para volver a caer, así es la palabra del Señor. La palabra del Señor, no sé cuánto va a tardar, pero la palabra del Señor siempre va a traer fruto. Amén. 2. Aunque antes del cumplimiento debes entender que todo comienza en el altar. A ver, ahí es donde ellos llegan, ¿no? Nehemías, Esdras, perdón, le dice, Dios le da ese decreto, por medio del rey, le da ese decreto, o del emperador, le da ese decreto y le dice, bueno, anda, y que todos los que sean judíos y quieran volver, lo hagan con vos, y además el pueblo te tiene que bendecir, tus vecinos te tienen que bendecir, tenés que llegar bendecido allá y para poder hacer lo que Dios me dijo que haga. Fíjense en el rey, le dice, a mí Dios me dijo que, no le dijo a Esdras, le dijo al rey. Entonces muchas veces ni nosotros creemos lo que Dios le dijo a otros, que nos dijo a nosotros, pero también se lo dijo a otros.
y otros tienen que empujarnos. Gente del sistema nos va a empujar. Venía gente del sistema y me decía, wow. Entraba gente a comprar el negocio y decía, ¿esto es una franquicia, dice, de algún otro lado? No, ya va a ser franquicia, pero todavía no es de otro lado, va a ser de acá la franquicia. Te van a profetizar la gente que no te conozca, gente que no sepa de Dios, las piedras te van a hablar. Pero tenés que entender que todo comienza en el altar. Dice que ellos empezaron a hacer sacrificios aún antes de poner los cimientos del templo. Antes de empezar a construir. Lo que pasa es que a veces dudamos nosotros, porque decimos no vemos y dudamos. Yo no sé por qué a alguien se le puede decir ahí. La duda es el peor enemigo de lo que Dios quiere hacer. Por más que vos no veas, por más que vos que estés en un momento donde cuando estás rutina, que es todo rutina, vos tenés que entender de que no importa lo que esté sucediendo en ese momento de rutina. En algún momento Dios va a hacer de repente, y todo va a empezar a funcionar. Y todo va a empezar a crecer y todo va a empezar. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a hacer altar. No pudimos poner todavía los cimientos. No importa, vamos a empezar a hacer el altar. Y agarraron los corderitos y hicieron sacrificio. Y adoraron. Aun cuando la promesa parece lejana, vos tenés que empezar a adorar al Señor por lo que Él va a hacer. Vos tenés que empezar a decretar lo que el Señor va a hacer, declarar lo que el Señor va a hacer y creerlo, aunque no lo veas. Aunque no lo veas, aunque no había cimientos, pero ellos se pusieron en el lugar donde iba el altar y adoraron. Y hicieron el sacrificio que tenían que hacer. Todo comienza con altar, adoración y sacrificio. Pongo loco. Todo comienza con altar, con adoración y con sacrificio. No existe algo sin altar y sin sacrificio. No existe, porque muchos me dicen, bueno, pero el Señor quiero que cambie mi vida, que me ayude, que me saque de este trabajo, que me ponga en otro. No va a ser así. Porque además muchas veces Dios te tiene que capacitar. En un tiempo yo no entendía. Yo quería tener mi negocio, pero tenía que ser capacitado. De hecho, hoy tengo que seguir siendo capacitado. El problema es que nosotros queremos siempre saltar a la parte linda, a la parte donde nos sobra, a donde estamos bien y a donde ya vemos el fruto. Y la realidad es que primero es la raíz, después el tallo, después la flor y después el fruto. Siempre, siempre. Y todo comienza con altar. ¿Saben por qué? Porque el altar es el tiempo dirían mis hijos cuando eran chiquitos, de murición. El tiempo de morir. El tiempo donde se tiene que romper la semilla para que salga primero la raíz. Amén. Díganme amén a eso. Es la parte más difícil. Porque cuando se rompe la semilla tiene que morir, ¿para qué? Para poder. Ahora, ¿qué haces primero con la semilla? ¿Qué haces? La enterras. Es la parte más difícil. Y nosotros somos la semilla. Que vamos a dar mucho fruto, pero para dar fruto tenemos que enterrarnos primero. ¿Y cómo te enterrar? Sacrificio y adoración. Altar. El altar es cuando vos te ponés en lugares que nadie te ve. Cuando vos estás en los lugares que nadie te ve y empezás a hablar con Dios y le empezás a adorar. Y sé que te caen las lágrimas porque aunque no veas, sabés que Dios va a cumplir lo que Dios te dijo que va a hacer. Ahí está. 3. Ahora, ¿qué pasó cuando los de los costados vieron que esto empezaron a construir? ¿Qué hicieron? Automáticamente se vinieron. Y en una demostración de fuerza, dice la Biblia, los hicieron detener. Fíjense que muchas veces nos detenemos porque el diablo hace demostraciones de fuerza. Y estoy orando por mi familia y mi hijo cayó en drogas.
yo preso. No, estoy orando por la familia y me rechazaron cheque. Estoy orando por el negocio y me rechazaron cheque. O estoy, o me cerraron una cuenta. O no pude abrir una cuenta. O las cosas. Me echaron del trabajo. Pero si el Señor me dijo, y me echaron. Ahora, eso no te tiene que detener. Sí, parece que se detiene. Parece que no avanza. Parece que estás retrocediendo. Pero lo más importante es escuchar la voz de Dios. Siempre el sistema y el enemigo van a hacerte creer que no eres legal, que no es tu derecho y que no puedes. El diablo lo que hace es intentar sacarte de legalidad. Siempre el diablo te trata de quitar la legalidad. ¿Por qué? Porque él sabe que si vos te ves ilegal, retrocedes, te salís. ¿Por qué? Porque lo que tenés son principios. ¿De quién? De Dios. Lo que vos tenés instalado, mi hermano diría embebido en el sistema, ¿sí? Tuyo, es legalidad. ¿Por qué? Porque sos hijo. Cuando sos hijo sos legal. Entonces, el diablo quiere hacerte creer que no sos legal, que eso no es para vos, que no podés llegar, que no lo podés tener. No, bueno, pero fíjate, aquellos tienen mucho más capacidad que yo. ¿Cómo voy a hacer para competir con eso? ¿Cómo voy a hacer para que mi familia se ordenen si aún estoy divorciado, estoy separado y bueno, formé una nueva familia, pero ¿y ahora cómo va a ser? El diablo quiere quitarte legalidad, eso es lo que quiere hacer. Entonces él hace demostraciones de fuerza, ¿con qué? Con sistema, con enemigos, que vengan a mostrarte que no sos nada, que no podés. Y eso a veces nos detiene. Ahora, sin ningún tipo de duda, lo que tenés que hacer ahí es escuchar la voz de Dios. Para eso hay profetas, para eso hay pastores. Para eso hay gente de Dios que tiene que darte una palabra. Porque la palabra va a venir en contra de lo que el diablo dice. Porque muchas veces nosotros creemos que lo que dice el sistema o lo que... Fíjate que muchas veces lo que nos pasa es que llegar, y tengo que habilitar. No, no puedo habilitar. No, no puedo habilitar por esto. No, no puedo, no, porque esta ley, no, porque esto dice, no, porque... Eso dice el diablo. Eso dice el sistema. No es lo que Dios dice para mí. Amén. Dios te cuida y da fuerzas a sus hijos para continuar. Fíjense en que, aunque el sistema esté en contra, va a tener que aprobar lo que Dios dictaminó para tu vida. Aunque se pongan en contra tuyo, aunque se levanten todos en contra, aunque aún tu familia se levante en contra, ellos van a tener que aprobar lo que ya Dios dijo que tenía que ser. Amén. Entonces, aún ellos van a tener que ayudarte. Fíjense en que esta gente mandó esas cartas, mandó los nombres. Fíjense en que son estos los que están haciendo este desastre que están... Ahora Dios puso propósito en vos. Dios te llamó para que cumplas un propósito, para que rompas un área. Generalmente, ¿sabes qué pasa? Que las áreas que más nos cuestan son las áreas en las que Dios Dios quiere hacer que salgamos. Dios no te va a ver, si tu familia está ordenada, tu familia está bien, Dios no te va, y tu economía está mal, Dios no te va a venir a hablar de la familia, te va a venir a hablar de la economía. Sí. No, pero el Señor me habla de que voy a ser un expansor del reino y, y estoy acá, no tengo un peso, a partir de das vuelta y no me cae una moneda. Cuando tu familia está toda destruida y Dios viene y te habla porque te voy a levantar como generación de sacerdotes y voy a hacer que tus hijos prediquen mi palabra hasta lo último de la tierra. Pero mi hijo está en droga, pero no me habla mi hijo, pero
Porque Dios te va a hablar de lo que Él sabe que tiene propósito con vos. Amén. Dígame amén, por favor. Él va a traer eso. Ahora, Dios, fíjense en que Dios qué hizo, mandó a los profetas. Amén. Me dijo, y media tenés que terminar. Ya termino. Vengan, chicos, vengan. Vengan porque yo soy de cumplir la palabra que he dado. No se rían. Dice que Dios puso a los hijos de Ido, no me acuerdo cuáles eran los nombres. Los hijos de Ido pueden ser que sean hijos naturales o pueden ser que sean hijas de los profetas, o sea, que sea una compañía de profetas, un profeta que enseñaba a distintos profetas, puede ser cualquiera de las dos cosas. O pueden ser hijos de un profeta y ellos también profetizaban o eran profetas también. Sí, esas son las dos cosas que pueden ser. Ahora, Dios puso a los profetas esos para que los alentaran. No frenen, no podés frenarte. Vos tenés que continuar. No, aunque te echen de ese trabajo, Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a poner en lugares mejores. Aunque tu familia parece que retrocede, no. Tenés que continuar, tenés que empezar a orar, tenés que empezar a hacer altar, tenés que empezar a hacer sacrificios. El tema es que se te revele. Vos tenés que pedirle al Señor que te revele cuál es, a dónde es donde te está poniendo, cuál es el propósito que tenés. Porque muchas veces nosotros no tenemos revelación, entonces por eso caminamos en la nebulosa y vamos para un lado, vamos para el otro, porque no entendemos cuál es el propósito. El propósito de ellos era reconstruir el templo y no había otra cosa. Ellos tenían que reconstruir el templo y encima los demás los tenían que ayudar. No me están ayudando, no sigo. No. Vos tenés que seguir. Vos tenés que continuar. Si el propósito es tu familia, vos tenés que seguir orando por ellos y tenés que seguir poniendo las fichas que tengas que poner en eso. No, pero ahora no me hablan, no importa. Se puede levantar el sistema, se puede levantar el diablo, se puede levantar Magoya o Montoto Flores. No importa. Así decía mi mamá. Siempre le echábamos la culpa a Montoto Flores. No. Por eso vos tenés que tener una visión. Vos tenés que saber para qué Dios te trajo acá. ¿Por qué Dios te trajo acá? No te trajo para calentar un asiento. No. Se me enoja alguno. Yo no estoy para calentar asiento. Demuéstrelo entonces. ¿Entienden? No estamos para estar, ya soy pastor, ya está, listo, con eso me alcanza. Cada tanto le doy una palabrita a alguno. No es para lo que Dios me puso en este lugar. Es para despertarlos y enviarlos a cumplir propósito. Y usted está para despertarse y empezar a cumplir propósito, empezar a marcar a la familia. He visto el crecimiento en ustedes. Lo veo, lo puedo ver. Puedo verlos cuando llegaron con las familias enclenques y hoy está la familia y hoy disfrutan hasta de vacaciones. Pude ver gente que llegaba sin trabajo y hoy está con trabajo. Puedo ver cómo Dios está haciendo. Entonces usted hoy se tiene que parar y decir, mira lo que avancé. Bueno, tengo que avanzar más entonces. ¿A dónde voy? Allí. Estoy para conquistar, estoy para llevar la palabra. No sé, porque Dios por ahí te puso en un trabajo para que muchos conozcan, para que algunos se pierdan, pero para que otros se salven. Generalmente, pocos son los que se salvan. Bueno, no importa, para algo estás. Hay algo que tenés que marcar en ese lugar, hay algo que tenés que... Hay una línea que tenés que marcar. Hay muchos que no van a poder cruzarla, porque no están llamados a eso. Pero no importa, es para lo que estás. Estás para ser un referente. La iglesia tiene que ser el referente. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué no pusieron el pesebre, pero sí el arbolito? Porque no tenemos representante en la municipalidad.
¿Qué tiene que ver el arbolito con Navidad? Nada, no, pero no es la fecha, pastor. Igual, la verdad que es una fiesta pagana. Sí, es una fiesta pagana, pero no me interesa. Por lo menos el pesebre lo que mostraba era que nosotros adoramos a ese rey que nació y que murió por nosotros y que nos trajo vida eterna. Amén. Eso es lo que tenemos que, para eso tenemos que estar. Entonces, muchas veces no estudiamos porque decimos, bueno, pero el Señor ya viene. No, tenés que capacitar. ¿Para qué? Porque un día vas a ser concejal, porque un día vas a ser diputado. Hoy hay un montón de diputados cristianos. Yo sigo a varios. Hay un montón de senadores cristianos. Bueno, cuando pasás la zaranda o cuando mirás la cantidad son muy poquititos, pero no importa, ahora ya tenemos, antes no teníamos. Los necesitamos, porque se tienen que plantar, necesitamos, creo que tenemos una concejal que es cristiana o que ayuda mucho a los cristianos, no sé, que escuché algo de eso. Necesitamos más, necesitamos gente que se plante. Están haciendo caminatas diabólicas, noches para ver las noches de caminata del terror. Caminata del terror que dicen que por las Malvinas están haciendo. Las hacen en noches de luna, no sé cuánto, para ver espíritus y para ver. De hecho, en otro lugar hay alguien del gobierno provincial que está haciendo iniciación a la brujería y lo publican. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que dar una caminata para hacer una... Y no, ay no, pero sí que no me vean. No, no estamos para eso. Nosotros estamos para salir, para romper. No importa que me tilden de lo que quieran. Dios me va a defender. Se pueden levantar en contra mío, pero Dios me va a defender. Dios me va a permitir marcar. Estás donde estás, estés donde estés. En el lugar que estés, pero no tengo un puesto muy alto. No importa. Estás para marcar la diferencia. Se pueden reír de vos, pero cuando necesitan, ¿saben a quién vienen? Entonces, ahí tenemos que estar como profetas, que marcamos la diferencia, que damos palabra, no importa, seguí, no importa, vas a crecer, vas a crecer, vas a crecer. Vas a estar para marcar un cambio. No sé en qué trabajás, pero tenés que marcar un cambio. No sé qué es lo que te toca ir, pastor, pero a mí me toca estar con los nenes. Miren, fui el viernes fui hasta Castex a llevar un producto a un cliente. Ella trabaja, él cuida al hijo. Ella trabaja, él cuida al hijo. Como ella subió en los puestos y los mandan por distintos pueblos, es empleada bancaria. Él había perdido el trabajo, entonces él se tuvo que quedar. Y entonces yo podía ver, no sé si son cristianos o no son cristianos, pero yo podía ver cómo ellos decidieron que uno de los dos era el que tenía que poner principios y cuidado de su hijo. Y muchas veces decimos, pero a mí me toca quedarme a cuidar a mis hijos. No importa, sos la que tiene que, o sos el que tiene que poner los principios, porque ese capaz que va a ser el predicador que lleve a miles a los pies de Cristo. Y bueno, pero tengo que perder el tiempo ahí criando un hijo. No, no estás perdiendo el tiempo, estás poniendo una semilla que va a traer salvación a muchos. Estás poniendo una semilla en alguien que tal vez va a ser un empresario que abra puertas por el mundo. Yo no sé a quién le estoy predicando. Yo la verdad que puedo ver y puedo discernir muchas cosas que están sucediendo en su vida, que están pasando. Pero no es que te las tengo que decir, es que tenés que entender de que estás para marcar generaciones, que tenés que ser el que marca generaciones en el lugar que estés. No trabajo en el medio del campo, no importa, ya algo poderoso Dios quiere con vos en ese lugar. Y por eso como profeta de Dios tengo que venir a decirte, no, yo hoy no te puedo dar una palabra. ¿Querés que te dé una palabra individual? Te la puedo dar. Pero no es lo que tengo que hacer, hoy tengo que hacer es que entiendas que tenés un propósito y que tenés que marcar a miles. Hoy te tenés que servir de la olla. Hoy tenés que aprender a servirte de esa olla. Hay una olla profética en este lugar que se está revolviendo y tenés
tienes que comer, tienes que tomar tu porción. ¿Para qué? Para marcar al mundo, para marcar a las generaciones, para traer una rendición para el Señor. Hay algo que tenemos que hacer, hay alguien que va a hacer algo tremendo en Dios, hay alguien que no va a hacer algo tremendo, pero va a poner una cuotita, una semillita que después traiga una bendición tremenda. Yo no sé qué es lo que te toca, pero sé que hay un cambio que Dios quiere hacer con tu vida, que Dios te quiere mantener en ese lugar porque tenés que construir un templo que va a dar adoración a Él, un lugar que va a ser para sacrificio, que va a ser para adoración a Él. Póngase de pie. Creo que eran 4 puntos, quiero dejarte el bonus. Cuando finalizamos ahí la última parte, y fueron animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido. Y por fin el templo quedó terminado como había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Dios ordena. Dios ya ordenó. Dios ya ordenó. Yo puedo sentir la presencia del Señor tremenda. Dios ya ordenó algo para tu vida, ya lo ordenó. Él ya lo ordenó, como dice ahí, dice, como lo había ordenado el Dios de Israel. Ese Dios de Israel que hoy es tu Dios, que hoy te ha hecho parte de ese pueblo escogido, ya tiene una orden sobre tu vida. Y dice después, y decretado por Ciro, Darío y Artajerjes, dice que los reyes son los que decretan. ¿Y sabes que somos los sacerdotes? Los profetas. ¿Sabes que sos vos? Reyes, sacerdotes, ¿no? Dice la palabra, no. Entonces, el decreto lo tenemos que soltar. Estoy para decretar hoy. No, porque algunos empiezan a no, porque los decretos, estos profetas que andan decretando para acá y para allá. Si Dios lo ordenó, yo lo tengo que decretar y eso se va a cumplir. ¿Qué querés que te diga? No me importa lo que digan los demás. Cuando nosotros soltamos decretos, las cosas van a suceder. No importa lo que diga el que cree que estudia la Biblia, porque si no tiene revelación no entiende nada. Puede leer, puede estudiar la Biblia un montón, pero si no tiene revelación nada puede entender. Entonces, hoy tenemos que decretar, hoy estoy para decretar sobre tu vida, que se va a cumplir lo que Dios dijo, porque el Señor lo ordenó y nosotros lo decretamos, entonces eso se va a establecer en tu vida, en este lugar, en esta ciudad. ¿Y sabes lo que sucede? Es que la creación acata el mandato y cumple la orden. ¿Sabes lo que va a empezar a pasar? Que van a venir a ayudarte. Van a decir, escúchame, tengo esto para vos, no sé por qué, pero alguien me dijo que no te trae. ¿Sabes qué? Tengo que abrirte esta puerta. ¿Saben qué? Llegó una persona a mi vida y me dice, te voy a mandar unos colchones. No sé cómo me los vas a pagar. Yo le dije, no sé cómo te los voy a pagar. Yo sé que me los vas a pagar, pero no sé por qué, pero te los tengo que mandar. Y me mandó un camión de colchones. Así empezó un negocio. Sin un peso. Sin un peso. Así empezó. ¿Por qué? Porque había un decreto que estaba soltado. Y en algún momento alguien va a ordenar algo sobre tu vida y el Señor lo va a cumplir. Hay algo que el Señor va a hacer sobre vos y parece que no pasa nada, parece que estás en la nebulosa, parece que estás en un tiempo que estás en un desierto, pero hay un momento, hay un punto de inflexión donde Dios va a enviar
ese de repente sobre tu vida. Y las cosas van a empezar a suceder sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tus circunstancias, sobre tu situación. Dale un aplauso ahí al Señor y vamos a adorarlo, y vamos a adorarlo, y vamos a adorarlo.